Quiero saludar al exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Espinosa. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de Caracol. Gracias por esta invitación. Doctor Restrepo, es difícil explicarle a los colombianos que se han visto beneficiados con este salario mínimo, incluyendo el auxilio de transporte de 2 millones de pesos, que en realidad este es un salario empobrecedor, que es, me parece, la frase que usted ha utilizado. ¿Cómo lo puede explicar y cómo puede argumentar que ese punto no es lo mismo a decir que ustedes, los que piensan eso, están en contra de la clase trabajadora? Se lo voy a poner de la siguiente manera. Colombia tiene 24 millones de personas que hacen parte de su fuerza de trabajo. Ellos sostienen pues a los 50 millones de colombianos. De esos 24 millones, el 10%, 2.400.000, reciben un salario mínimo. Esos son los directamente beneficiados, porque evidentemente van a haber aumentado sus ingresos. Pero el resto de la población de la fuerza de trabajo colombiana se va a ver perjudicada. Y de paso, también los que recibieron ese aumento de salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque en Colombia hay aproximadamente 13 millones de personas que viven en la informalidad y la gran mayoría de ellos reciben menos del salario mínimo. A ellos no le van a aumentar este valor de salario mínimo porque es que no reciben ni siquiera un salario mínimo. Viven en el rebusque, viven en la informalidad. Entonces, cuando se toman este tipo de decisiones que tiene una enorme dosis de populismo, lo que genera en la economía esto es que las personas que reciben menos del salario mínimo van a ver mayor distancia para poder adquirir los bienes y servicios que necesitan para sobrevivir. Y en segundo lugar, va a haber un efecto de aumento de precios inevitable, porque este tipo de decisiones conduce a aumento en las expectativas de precios y hará que para la gran mayoría de los colombianos se suban los precios de los productos. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Pues el peor de los mundos para todas las personas que van a empezar a ver que este aumento, que se veía muy bonito en el papel, se va a generar más inflación para el grueso de la economía. Entonces, al final, pues el 90% de los colombianos salen realmente a perder con este tipo de medidas. Doctor Restrepo, en algún momento en este programa planteábamos que era una especie de tiro en el pie del gobierno, porque uno de los mayores empleadores precisamente en Colombia es el Estado. ¿Cómo afecta este incremento del 23.7% a ese Estado empleador? ¿Cómo impacta la deuda pública? Esto en principio lo que tiene es un impacto primero en el sobrecosto que significa para pues el Estado mismo tener que pagar un incremento de esta naturaleza en todas aquellas personas que dentro del Estado reciben este valor. Implica unos costos prestacionales también adicionales. Implica que muy seguramente habrá una cantidad de empresas que se informalizarán en la economía y implica menos recaudo tributario para el gobierno nacional. Implica unos sobrecostos en lo que se llama tasa de reemplazo de Colpensiones, en materia pensional, implica unos costos adicionales en una cantidad de servicios que están atados al aumento del salario mínimo, en vigilancia en general, en una cantidad de sectores de servicios. Luego implica una suerte de impactos en materia pensional, en materia prestacional, en materia de transferencias, en materia de costos, en materia de salarios, que pueden llegar a significar, el Comité Autónomo de Regla Fiscal los ha estimado entre unos 7 e incluso hasta 10 billones de pesos, pero sin incluir costos prestacionales y costos de servicios. Luego, esto significa que puede llegar a representar entre 10 y 15 billones de pesos adicionales en el mejor de los mundos a muy corto plazo. Profesor Restrepo, gracias por atendernos. Esta es una conversación que seguiremos teniendo durante todo el próximo año. Hay ya una nota de los amigos de Valor Analítica, Fraile y profesor Restrepo y Diana. La mesada de casi 1 millón de pensionados en Colombia va a subir con fuerza por el nuevo salario mínimo. El incremento del mínimo del orden del 23,7% supone, claro, mayores pagos para los pensionados en Colombia. La pregunta, eso es muy bueno para ellos, la pregunta es de dónde un Estado que se dice desfinanciado en emergencia económica va a sacar para pagarle a ese porcentaje de los pensionados, que son muchos, que se ganan el salario mínimo y que tendrán que incrementarles el 23%, es decir, 18 puntos por encima de la inflación esperada para este año. Gracias, profesor Restrepo. Muchas gracias, Espinosa. Un saludo muy especial. Una noticia de interés con el exministro de Hacienda, Diego Guevara. El profesor Guevara fue el ministro de Hacienda del gobierno Petro durante
algún tiempo, salió de su cargo en marzo de este año para dedicarse de nuevo a sus labores académicas en la Universidad Nacional, una persona muy respetada en el mundo de la academia y un gran economista. Profesor Guevara, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Espinosa, a ti y a toda la mesa. Muchas gracias. Profesor Guevara, el 23,7% decía el ministro que todos los economistas, el ministro Benedetti, y macroeconomistas que en los últimos años habían hecho predicciones apocalípticas sobre los incrementos del salario mínimo se han equivocado y que volverán a equivocarse para el 2026. Cuando vio la noticia ayer, ¿qué pensó? Bueno, yo creo que las relaciones de salario mínimo usualmente hay unas zonas comunes con desempleo e inflación. La literatura básica nos le dice, no, si usted sube mucho el salario mínimo va a crear mucho desempleo. Eso sería en un mundo donde todos los empleos fueran formales, donde todo el mundo solo ganara salario mínimo. Pero en Colombia, de 23 millones de empleados que hay, incluidos formales e informales, solo 3 millones ganan el salario mínimo. Y quizás eso hay que verlo con lupa porque esa puede ser una de las razones por las cuales en los años anteriores, a pesar de haber subido un 10%, algunos puntos por encima de la inflación, el efecto no ha sido tan dramático en desempleo o inflación. Pero para responder a su pregunta, lo que sí pensé y me preocupa un poco más es el impacto que vaya a tener este aumento sobre las finanzas públicas. Digamos, acá ya se aprobó un presupuesto del país para el 2026, un presupuesto que de hecho hoy le faltan 16 billones, que son por los que el presidente ha recurrido a la emergencia. Pues la pregunta es cuánta más presión le va a meter al gasto este nuevo aumento y si nos tendremos que seguir endeudando mucho más, porque aproximadamente unos cálculos muy preliminares puede ser que sean unos 7 billones más en términos de lo que depende de salario mínimo para el gasto público del país. Adicionalmente, la parte de algunas pensiones que todavía dependen de salario mínimo, más todos los gastos de salario mínimo del gobierno nacional central. Ahí creo que va a haber un reto bien importante y la pregunta del millón es si eso lo vamos a financiar con mucha más deuda y aparece un punto complejo. Más allá de eso, para la persona que está a pie, pues por supuesto va a percibir sus 2 millones y creo que es valioso, pero de todo ese universo laboral creo que hay unas preguntas mucho más complejas. ¿Qué pasa con los que ganan un poquito más del mínimo y no les va a aumentar en esa proporción? Pero de pronto las expectativas de aumento de precios los afecten más. Allí creo que van a haber muchos coletazos, pero de todas formas es una relación muy compleja que habrá que esperar que termine el año. Pero lo que sí es fáctico y me preocupa mucho más es el peso de ese aumento sobre el presupuesto, que muy seguramente lo habrán calculado con un salario mínimo que no creo que sea de más de 10% el cálculo que haya hecho el equipo técnico. Doctor Guevara, si usted fuera hoy el ministro de Hacienda, hubiera seguido en su cargo hasta el día de hoy, ¿usted le hubiera dado al presidente Petro el visto bueno sobre este incremento del salario? No, bueno, yo creo que esos son ya situaciones hipotéticas, pero muy seguramente hubiera sido un tema de una discusión académica y muy profunda. Creo que mis discusiones siempre fueron mucho más técnicas y esto hubiera sido una de esas precisamente por el tema que les mencionaba hace un momento, el impacto sobre el presupuesto general de la nación. Profesor Guevara, el presupuesto es también una preocupación que señaló el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, en estos micrófonos hace unos minutos. Él decía que, por ejemplo, hay millones de pensionados en Colombia a los que el Estado les tendrá que seguir pagando una pensión que ahora va a ser 23,7% más costosa pues para el Estado, y que esa es una preocupación que él tiene. Si estamos en emergencia económica, como el gobierno alega, si hay un déficit fiscal creciente y si todas las cuentas en general del Estado colombiano, si no en rojo, por lo menos a punto de entrar en territorio complejo, eso del presupuesto con este 23,7% nos puede llevar ¿a qué? No, pues definitivamente lo que lleva es a una mayor presión. Y que muy seguramente la única manera de resolver esas nuevas necesidades de caja será con mayor deuda, como se viene haciendo actualmente. Y esto plantea un poco, digamos, el debate hasta qué punto va a ser sostenible tomar deuda para responder ante la falta de caja. Creo que eso va a ser el mayor reto el próximo año. Entonces, para cumplir estas pensiones que mencionaba el exdirector Juan Ricardo, para cumplir muchos de estos salarios, pues muy seguramente es una cifra de 7 billones, quizás un poco más, y el reto ahí va a ser muy grande, y la única forma de solventarlo
en el corto plazo es con más operaciones de deuda, porque si no se busca una reforma tributaria estructural de la mano también de una revisión del gasto, hay que trabajar en los dos frentes, va a ser un reto muy complejo. Creo que el principal reto, más allá de las zonas comunes de inflación y desempleo, a mí, si les soy sincero, eso me preocupa menos que la estructura que el choque que le genera este aumento al gasto público, pues porque al final no hay unas fuentes de ingreso que garanticen ese 23%, y el único camino pues es tomar más deuda, y si la deuda es cara, pues se entra, digamos, en una contradicción muy profunda de aumento de salarios mínimos, pero requiere un mayor nivel de deuda, y le termino pagando mucho más intereses al capital financiero. Eso creo que es uno de los puntos en los que hay que pensar. Creo que el tema común hoy en estos días es inflación, desempleo. Yo creo que las relaciones son tan complejas que es posible que hasta de pronto no se den de una manera dramática, pero en el frente fiscal sí va a haber un reto bien importante el próximo año, y que muy seguramente el 7 de agosto llegue quien llegue, tendrá que hacer una nueva tributaria y hacer un ajuste importante. Profesor Guevara, antes de una última pregunta que tiene Fraile, aquí el presidente Petro ha dicho, entre otras cosas, que entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja. Usted ya nos dijo que eso no es lo que más le preocupa, sino más bien el asunto fiscal y del presupuesto. Pero si usted tuviera que corregir un parcial de un alumno suyo que le da esa afirmación casi como un hecho cierto y comprobable, ¿usted estaría tan seguro de que eso es cierto? Como se lo he dicho a Espinosa antes, es una relación compleja. Mire, cualquier libro de texto básico de macroeconomía en el mundo ideal del mercado perfecto siempre le va a decir que si usted eleva mucho el salario mínimo, los empleados, los empresarios quieren contratar menos gente y va a haber una escasez, más bien, o un excedente de trabajadores porque nadie los quiere contratar. Eso es como en un mundo de juguete, en los modelos de juguete. En la realidad es mucho más complejo, porque como también hay informalidad, también hay muchos trabajadores que están un poquito por encima. Pues la verdad puede ser que en un caso como Colombia en los últimos 3 años se ha dado ese fenómeno. O por ejemplo cuando los papers académicos miran los casos de algunos pueblos de Estados Unidos que incrementó el salario mínimo en las comidas rápidas y no hubo problemas de desempleo. Creo que no hay una norma general, y creo que quizás el problema hoy de los economistas es poner esto como si fuera una teoría única. Para los últimos 4 años en Colombia con el 10% no pasó. Que con el 23 habrá que ver cómo son las reacciones del mercado. La verdad tendría que ser la pregunta mucho más específica. Si uno dice que para Colombia en los últimos 3 años el aumento del salario mínimo creó inflación, yo diría que no, que creó desempleo dramáticamente tampoco, pero creo que es una particularidad muy puntual de la economía colombiana en los últimos 3 años, que puede estar también acompañado de otro tipo de estrategias que se promovieron desde el gobierno en términos de gasto público, también de otro tipo de expectativas. Entonces, eso son relaciones complejas donde caer en las zonas comunes, sea para un lado o para el otro, pues no es tan sencillo. Doctor Guevara, quería cambiarlo de tema, sacarlo de la economía y irnos más como hacia el lado humano y preguntarle por ese desenlace que ha tenido el caso del exministro Bonilla. Usted estaba en ese equipo, hay unas personas ahí cobijadas con unas medidas judiciales, pero en el caso particular de él, pues termina preso. El presidente ha dicho que su situación de salud es muy compleja y digamos que se ha tejido toda una discusión política, ética, judicial alrededor de la figura del exministro Bonilla, que finalmente fue su jefe, su compañero durante mucho tiempo. ¿Cómo el desenlace y lo que ha venido pasando con el caso en particular con él? Yo creo que en estos casos uno tiene que ser respetuoso de la justicia, pero yo confío plenamente en el profesor Bonilla, confío plenamente en su inocencia y en su labor, pero de nuevo yo soy respetuoso de la justicia. Profesor Guevara, gracias. Fue muy ilustrativo oírlo, entre otras cosas, porque el gobierno ahora, cada vez que algún economista sugiere que tal vez podemos tener problemas fiscales o de otro tipo, lo señalan de ser una persona que pues tiene unos intereses para ahí ocultos. Y yo creo que el interés suyo siempre ha sido la honestidad intelectual, que es lo que lo ha caracterizado siempre. Gracias, profesor Guevara. Un abrazo y feliz año para usted. Feliz año, Espinosa, toda la mesa. Un abrazo para todos. Que les vaya bien.